Bien, amados hermanos y amigos, de nuevo estamos acá a través de este medio de comunicación para saludarles, para compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Queremos saludar de una manera especial a la comunidad cristiana bíblica Misioneración, a cada uno de ustedes, amados hermanos, porque ustedes son mis amigos, la mejor familia que tengo sobre la tierra. Y también a los hermanos y amigos de otras misiones, de todas las misiones de la tierra, del pueblo del Señor. Porque la iglesia es un solo pueblo. El Señor no tiene dos iglesias ni dos pueblos. Sus redimidos componen la iglesia de Él, que es un solo pueblo. Así que acá estamos en esta noche de nuevo. Nuestro deseo es que estén tranquilos, con fe, aún con gozo y alegría en medio de esta situación adversa que está viviendo la tierra. El Señor tiene el control de todo. Y si el Señor tiene el control de todo, así se mueva la tierra, se mueva la barca, no importa. La confianza está puesta en el Señor. Bien, queremos compartir un tercer mensaje de escatología que generó una pregunta de una hermana que quiso saber que si la parte final de la iglesia pasaría por lo que en la Biblia se conoce como la gran tribulación. Hemos compartido dos mensajes. Los que hoy están por primera vez y quieran saber de qué compartimos, pues les invitamos a mirar esos dos mensajes también. Y ahí podrán empatarlos con este tercero. No vamos a repetir precisamente todo lo que hemos compartido en las 2 horas anteriores, porque nos ha llevado 1 hora para exponer la palabra. Si queremos como unir ese pedazo de atrás, como cuando unimos una cadena con un eslabón y continuamos, de pronto haciendo alusión, hemos respondido por la palabra que según lo que Cristo enseñó, basado en los profetas y lo que enseñaron los apóstoles, la última parte de la iglesia del Señor sí llegará hasta Armagedón. Lo hemos visto. Y precisamente en esta noche quiero hablar acerca de las bodas del Cordero, porque alguien me dijo, pastor, pero si Cristo llega en Armagedón, no, pues es que allá es que llega, no llega antes ni después. Y entonces, ¿dónde quedan las bodas del Cordero? ¿Dónde queda la cena o banquete que el Señor va a ofrecer a su iglesia? Y yo les dije, entonces, pues miraremos en la palabra. Y me dijo esa persona, tendría que haber en la Biblia algún pasaje, algún texto donde diga que ese banquete de bodas se va a celebrar aquí en la tierra. Yo le dije, pues vamos a estudiar la palabra a ver si existe algún texto que nos diga y enseñe que el banquete de bodas del Señor con su iglesia sea aquí en la tierra o vaya a ser aquí en la tierra. Lo vamos a mirar en esta noche. Entonces, yo quiero que miremos acerca de que cuando Cristo viene, para empatar con lo de atrás, porque hablamos un poco de la resurrección también en los temas pasados, de que vendrán todos los salvos redimidos por Cristo hasta el momento en que el Señor venga desde Abel hasta ahí, vendrán del paraíso, resucitarán primero y luego los que hayamos quedado o queden vivos hasta ese momento serán arrebatados por los ángeles del Señor, por las nubes, por los aires, para recibir al Señor que llega al monte de los olivos.
Entonces, si allí se da la primera resurrección, porque es que el Señor allí dice, y es que en Armagedón, eso sí no dice si al principio o en la mitad de esa batalla o al final de la batalla, pero en algún momento de Armagedón se dará la resurrección de todo el pueblo salvo. Y vamos a mirar que allí el Señor dice, Él en la palabra, yo le creo a Él, que esa es la primera resurrección. Y es que en la doctrina que todos conocemos, escúchenme, de la palabra del Señor, lo que se enseña, es que hay dos resurrecciones. Una para los salvos y otra resurrección para todos los condenados. Separadas las dos resurrecciones por el tiempo del milenio. O sea que no hay sino una y una. Y la primera resurrección pues se da cuando Cristo viene a Armagedón, y la segunda resurrección será después cuando termine aquel periodo de 1000 años, y aquellos que resuciten allí irán al juicio del gran trono blanco. Entonces, yo quiero que miremos allí en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, donde Cristo mismo enseña que hay dos resurrecciones. Capítulo 5 de San Juan, les invito allí, vamos a iniciar desde ahí. Hoy empezamos un poco tarde, así que seguramente me paso un poquito más de las 8. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Los judíos sabían que pues, iba a haber una resurrección en el futuro. Precisamente cuando Jesús le dice a Marta y a María que Lázaro iba a resucitar, y le responde una de ellas, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Los judíos lo tenían claro, que va a haber resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, no, es que va a resucitar ahora. Y como que lo dudaron, pero de la resurrección futura nadie tenía duda dentro del pueblo de Israel. Entonces, Jesús, enseñando al respecto, les dije capítulo 5 de los versos, a ver, me ubico por acá, versos 28 y 29, capítulo 5 de San Juan, dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, o sea, la voz de Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, de salvación, de vida eterna, porque el ser humano tiene vida eterna desde que nace, sea que se salve o sea que se condene. Lo que pasa es que unos van al reino de Dios y otros van al lago de fuego, pero no hay ser humano que no tenga vida eterna. Entonces, los que hicieron lo bueno, dice Cristo, saldrán a resurrección de vida, es decir, de salvación, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que presenta una resurrección para vida eterna y otra resurrección para condenación. El profeta Daniel, les invito allí al capítulo 12 de este precioso libro, donde de la misma manera allí el Espíritu Santo, que es el autor de toda la palabra, y hago un paréntesis acá, a la palabra del Señor no se le debe ni añadir ni quitar. La palabra del Señor no se debe forzar. Ay, excúsenme. En estos días estoy resfriado, no de coronavirus, sino un resfriado de los que siempre dan. Estaba diciendo que a la palabra del Señor no se le debe añadir ni quitar. Tampoco se debe forzar a hacerla decir lo que no dice. Tampoco se debe descontextualizar, es decir, separar textos que contengan un mismo tema. Se debe compartir todo el texto, explicar sobre todo el texto.
Y si es corto un texto, pues tiene contextos en otra parte o en otras partes de la Biblia, porque un texto puede tener varios contextos que hablan exactamente de lo mismo, y esos contextos tienen que tener una sola línea doctrinal. No es que un contexto de esos contradiga al otro, no. Si hablan de lo mismo, pues, si Dios dijo que era negro en un texto acerca de un tema, en todos los otros textos que hablen de lo mismo, Él tiene que decir que es negro. Entonces, en el capítulo 12 de Daniel, hablando del tiempo del final, del tiempo de Israel, cuando volvió aquí a la tierra, o a la tierra de Palestina, mejor, volvió allí y allá está, desde el 1948 para acá, dice el verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, y todos los que se hallen inscritos en el libro, pues en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua, segunda resurrección, o sea, la otra resurrección. Vamos a mirar esas dos resurrecciones en el capítulo 20 de Apocalipsis. Porque alguien me preguntó, bueno, y si resucita hasta allí, la iglesia salva, o sea, todos los redimidos, y allí es el arrebatamiento y transformación de los cuerpos de los santos que pasan por la tribulación. Pastor, ¿dónde se va a celebrar y a qué horas el banquete o cena de boda? Le dije, pues, estudiemos la palabra. Me dijo, tiene que haber algún versículo entonces en la Biblia que diga que es aquí en la tierra. Le dije, pues vamos a mirar, vamos a mirar. Tiene que haber algún versículo que diga que las bodas del Cordero son aquí en la tierra. Miremoslo. Porque es que Cristo no se devuelve con su pueblo y con su iglesia para ninguna parte. Como dije en las dos enseñanzas o predicaciones anteriores, el Señor no enseña que saca su iglesia de la tierra. Eso no lo enseña por ningún lado. Capítulo 20, que hace parte del relato de la batalla de Armagedón, que comienza a contarnos Juan a partir del verso 11 del capítulo, a partir del verso 11 del capítulo 19. Ahí cuando viene Cristo montado en el caballo blanco, que los ángeles con él, y que aparece el dragón, aparece el anticristo y el falso profeta y todos los ejércitos de las naciones para pelear contra el Señor. Dice, quiero leer capítulo 19 del verso 17 en adelante de Apocalipsis. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. El Señor también les va a dar un banquete a las aves. Venid y congregaos a la gran cena de Dios, no la que nos va a compartir a nosotros, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, o sea, esos 10 líderes mundiales y al resto de los ejércitos de la tierra, porque los hará reunir el Señor allí con 3 demonios. No sé si alcancemos a mirarlo ahorita antes de continuar. Dice, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército, o sea, contra los ángeles. Y la bestia fue apresada en esa batalla, Anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ahora van a comenzar
Va a comenzar el nuevo orden mundial a raíz de esta situación que la crearon los Illuminati, los magnates de la tierra. Van a decir que la vacuna contra el coronavirus tiene que ser un sistema de microchip, un sistema electrónico, y lo van a meter en el cuerpo. Y otras cosas más. Y habían adorado a su imagen toda esa gente. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Allí van a estar por 1000 años esas dos personas, o esos dos personajes, y los demás, todo el ejército, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pero sigue el relato de esa batalla en el verso 1 del 20. Vi a un ángel que descendía del cielo en esa batalla con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió en esa batalla al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Este título que aparece aquí en el capítulo 20 no se lo colocó el Espíritu Santo ni Juan. Eso descontextualiza, separa de lo anterior, pero ya sé que eso es una contaminación que se le ha metido a la Biblia. Dice, entonces, que prendió a Satanás y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo ese día o en esa batalla, en el momento de esa batalla, y lo encerró y puso sus sellos sobre él. O sea que dos nomás de esa trilogía satánica, el anticristo, gobernante mundial, ungido por el diablo, por decir así, y su lugarteniente, el falso profeta, esos dos sí van al lago de fuego, son los que van a estrenar ese lugar. Pero Satanás no lo van a enviar allí. Dice en el 3, y lo arrojó al abismo, que no es el lago de fuego, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, sobre el diablo, para que no engañase más a las naciones. Humanamente uno dice, pero ¿cómo se puede sujetar a un espíritu? ¿Con qué cadenas? ¿Con qué candado? Eso no se puede humanamente, pero ¿qué habrá imposible para Dios? Él sí tiene una cadena que puede atar al diablo, y un ángel de los de él lo va a hacer. Dice, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. O sea que hasta que se cumplan 1000 años volverán. Esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La pregunta es, ¿cómo resulta toda esta gente en Armagedón? No lo quería compartir eso en esta noche, pero rápidamente los invito al capítulo 16, en la penúltima copa de los juicios de Dios. No, ahí ya no quedaría sino la séptima, y como dijo alguien, colorín colorado. En el capítulo 16 de Apocalipsis, del verso 12 en adelante, se narra esto de cómo el anticristo va a convocar a todos los presidentes de la tierra, que deben ir hasta allá por orden de él, llevando un contingente del ejército de cada nación. Miremoslo. Dice el verso 12 del capítulo 16 de Apocalipsis: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Quizá los iraníes, tan enemigos de Israel, los iraquíes, los sirios, más gente quizá del mundo musulmán, los chinos, quién sabe quién más va a venir ahí. Y vi salir de la boca del dragón, o sea de Satanás, y de la boca de la bestia, del anticristo, y de la boca del falso profeta, su ayudante, a estos tres no se les puede llamar Trinidad diabólica. Esa palabra se usa para mencionar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad. Cuando se menciona al dragón, Satanás, al anticristo y al diablo, se le debe decir trilogía, una logia, una ganga de delincuentes. Dice, y vi salir de la boca del dragón, estoy leyendo el verso 13, y de la boca de la bestia, del anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Es decir, que tendrán que venir aquí
a la casa de Nariño. Tendrán que ir allí al Palacio de Miraflores en Venezuela, a la Casa Rosada, por decir algo, allí en Argentina, a la Casa Blanca en Estados Unidos, y así a cada una de las sedes de los gobiernos de cada país. No sé si como ranas o como hombres influenciados por esos demonios, pero de alguna manera. Dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, es decir, de Armagedón. Y en el verso 16 dice, me salté el 15, lo hice de adrede. El verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. De esta manera van a resultar allí contingentes representando a todas las naciones de la tierra. Por eso dice allá en Joel que alrededor de la tierra iría a ser reunir allí a todos esos impíos. Me salté el 15, no lo leí de adrede, dije, pero leamos. Que este versículo 15, en nuestra manera de pensar, uno dice, pero raro ese versículo ahí, porque no tiene nada que ver con el relato de este texto. Parece que eso fuera fuera de contexto, excusen la redundancia, si estuviera fuera de contexto, pero el Señor sabe, Él interviene ahí y dice, he aquí yo vengo como ladrón, o sea que a estas alturas todavía no ha venido Cristo. Y le dice a su iglesia, la última parte, bienaventurado el que vela, es decir, para que no se contamine, no peque, y guarda sus ropas, que no ande en inmundicia de pecado, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, volviendo al tema, toda esta gente va a estar reunida allí, van a ser destruidos y se los van a comer las aves de rapiña de esta tierra. Dios les va a dar una cena. Eso está ahí en la Biblia, como dice Zacarías, de fuertes, de capitanes, de caballos, de hombres, de todo. Va a morir allí. Bueno, pero como el tema que quiero compartir es esto de que la cena, que como así pastor y que la resurrección, entonces en esa batalla, que la continuó leyendo en su relato que hace Juan, leí hasta el versículo 4, dice que Satanás sería suelto por un poco de tiempo después de los 1000 años, pero hasta aquí no se ha cumplido eso, ni ahí tampoco se ha cumplido. En el verso 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, de gobernar y hacer juicio, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y luego dice, y vivieron. O sea que toda esta gente que se siente en tronos, que mató el anticristo, dice, y vivieron. Esa palabra, y vivieron, quiere decir, y resucitaron. Y luego dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Pues hasta el momento, hasta ahí no han reinado, sino que Juan nos está contando el asunto. Y luego habla de los otros que no resucitaron en el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, los condenados, nos dice Juan, que no van a resucitar sino hasta después del milenio. Y como la Biblia da su informe en una manera alternada, que se habla de un personaje, se habla de un segundo, y en su comunicado, en tercer lugar, se habla del primero y luego después del segundo, y así hasta que se complete el mensaje. Se vuelve a hablar de los primeros, de los que resucitan. Dice, esta es la primera resurrección. Esto no lo digo yo, ni lo dice exactamente Juan, lo dice es el Señor por el Espíritu Santo. Esta es la primera resurrección. En el verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya miramos que no hay sino una y una. Está hablando de la primera, que es para salvación. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o sea, ir al lago de fuego, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, o sea, en el milenio. Ahora, si el Señor dice que esta es la primera resurrección, hermanos y amigos, por pura lógica, por razonamiento simple, antes de lo primero no puede existir nada. Antes, ejemplo, de un primogénito, de un hogar,
antes de ese hijo, si son 5, antes del primero no puede haber otra persona que sea primogénito, hijo de ellos. ¿Cómo si es el primogénito? Antes de la primera resurrección no puede existir otra. Pero el dispensacionalismo, en la doctrina de la apostasía, se inventó otra resurrección antes de esta primera. Dice que 7 años antes van a resucitar solamente los del Nuevo Testamento. Es un engaño, porque la Biblia dice que los del Antiguo Testamento nos tienen que esperar a nosotros, los salvos del Nuevo Testamento, para que no sean ellos, los del Antiguo Testamento, perfeccionados aparte de nosotros, sino que esa perfección es a través de la resurrección. Miremos un poquitico ese texto, hablando de los que se mencionan en el capítulo donde se habla de los héroes de la fe. Yo le coloqué allí con el lápiz en el capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe, y empieza con Abel. Eso no, por algo está ahí que Abel es el primero que se menciona, el primer mártir por creer en el Señor y en la promesa de la redención, porque Abel creyó de que vendría el Mesías y se acercó a Dios a través de un cordero. Mire, capítulo, vi que ya estaba yo aquí, me pasé a Santiago. Hebreos 11 dice, hablando de Abel, en este cuadro de honor, ¿dónde es que está lo de Abel? Mire, en el versículo 4, en el cuadro de honor que aparece en la Biblia de todos los salvos hasta aquel tiempo pasado, cuando vino Jesús, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y se relata de una cantidad de gente, y en el capítulo 11, en el final, dice de la siguiente manera, en los versos 39 y 40, hablando de toda esta cantidad de gente, de Abraham, de Moisés, de Daniel, de todos, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Pues la resurrección, la redención del cuerpo y del alma en ese futuro anunciado por Dios. Y luego en el 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, es decir, para los salvos del Nuevo Testamento, para que no fuesen ellos, los del Antiguo Testamento, perfeccionados aparte de nosotros. Dios ha dispuesto que los del Antiguo Testamento deben esperarnos para la primera resurrección cuando el Señor venga, para que no sean ellos perfeccionados aparte de nosotros. Volvamos allí al capítulo 20 de Apocalipsis. Dice entonces, esta es la primera resurrección. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que Cristo entonces se equivocó, que el Espíritu Santo se equivocó y que entonces esta no es la primera? ¿Cómo que 7 años antes de esta primera hay otra primera? Eso es un absurdo, una cosa que no tiene sentido. Pero el dispensacionalismo se inventó 7 años antes, que allá es donde resucitan todos los muertos del Nuevo Testamento. Eso no está en la Biblia, eso es apostasía y herejía. Mire, como la pregunta que me hicieron el pastor, pero y entonces si allí es la primera resurrección y Cristo no se va con la iglesia otra vez por allá para más allá de las estrellas, entonces la cena del Señor, ¿dónde quedó? Y tiene que haber algún versículo en la Biblia que diga que la cena es después de Armagedón y que eso es aquí en la tierra. Pues vamos a mirar que si hay versículos que hablan que las bodas y que el banquete de bodas es aquí en la tierra. Les quiero invitar para el libro del profeta Isaías, que escribió, guiado por el mismo Espíritu Santo que hizo escribir a Juan el Apocalipsis, Evangelio digo yo, Isaías, capítulo 24. Vamos a mirar allí
Y de paso le estoy diciendo, en este capítulo 24 está el relato de la gran tribulación y la destrucción de los impíos. Alternadamente se habla de la destrucción de los impíos, de los salvos, se vuelve a hablar de los impíos y se vuelve a hablar de los salvos. Y así hasta que se complete un relato completo, por lo menos hasta el capítulo 28. Esos capítulos, esos títulos que le metieron en cada capítulo, descontextualiza todo el conjunto de ese texto. Pero miremos el relato que hace el Señor. Yo no sé si esto está largo para leer, pero rapiditamente voy a leer el capítulo 24 de Isaías, que es el relato de la gran tribulación por el Espíritu de Dios usando a Isaías. Miramos, hasta le pusieron un título ahí que hasta encaja con el contenido de todo ese pasaje. Dice así: el juicio de Jehová sobre la tierra. Y eso es Armagedón, dice. Y la gran tribulación también parte de ese juicio que culminará con Armagedón. Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe, que preste dinero a interés. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, la tierra toda, y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Eso es en este tiempo final. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Se pusieron a chupar marihuana, bazuco, homosexuales, lesbianas. Cambiaron lo bueno por lo malo y ahora llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dice el profeta, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Todo al revés. Pero eso está pasando y dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Ahora es disque hombre con hombre y mujer con mujer, y falsearon el derecho que traza un camino para un veredicto correcto, pero falsearon el derecho. Quebrantaron el pacto sempiterno, es decir, el pacto eterno de Dios con los hombres. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y todo esto es lo de la gran tribulación que culmina en Armagedón. Y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, toda esta carestía y toda la cosa que se va a ver. Gimieron todos los que eran alegres de corazón, ahora están asustados por ahí, que no sé qué va a venir el coronavirus. Eso no es nada a lo que viene. Cesó el regocijo de los panderos. Ya no habrá más vallenato por ahí. Se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa y otros instrumentos de música. Se callarán los acordeones en esos días. No beberán vino con cantar, ya no dirán huepaje, ni sidra. La sidra le será amarga a los que la bebieren, la misma cerveza que es la sidra. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, por toda esa cosa vana. Toda casa se cerró para que no entre nadie. Este es el verso 10. El 11. Hay clamores por falta de vino en las calles, pan y tanta cosa. Todo gozo se escureció. Eso va a suceder en estos días que se avecinan más de lo que está pasando ya. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra. No dice por ahí en medio de un país, en medio de la tierra. En medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. La recogen hasta lo último que quede por ahí en el lugar de la cosecha. Y luego en el 14 dice, estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Está hablando del pueblo cristiano que también estará ahí en el tiempo de la tribulación.
Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles. Hermanos, alaben a Dios en este tiempo de dificultad. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. Por eso le dije que la Biblia está expresada alternadamente. Se habla de uno, de los otros, de los unos, de los, hasta que se complete el relato. Dice, de lo postrero de la tierra oímos cánticos. Los cristianos en medio de los problemas. Gloria al justo, dicen. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricación, prevaricadores han prevaricado. Prevaricato es que, conociendo la justicia, una autoridad dicta leyes contrarias a la justicia. Dice, han prevaricado con prevaricación de desleales. Hoy se tuerce el derecho, se compra la justicia de los jueces por dinero. Terror, se vuelve a hablar aquí de los impíos. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Muchas cosas que vendrán. Y el que saliere de en medio del foso será preso en la red de pecado y de tanta cosa. Los demonios la atormentarán por 5 meses. Porque de lo alto se abrirán ventanas de parte de Dios y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. El 20, temblará la tierra como un ebrio, como un borracho, y será removida como una choza. Dios va a sacudir esto, que no quedará isla en su lugar. Y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. O sea que le pone término fin en Armagedón al sistema del gobierno humano. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Dice que peleaban Miguel y sus ángeles y el diablo, el dragón y sus ángeles allá en el aire, en los cielos, en el mundo espiritual. Y los reyes de la tierra sobre la tierra, aquí los va a castigar en Armagedón. Y serán amontonados toda esa gente allá en Armagedón, como se amontona los encarcelados en mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días, o sea, hasta Armagedón. Luego en el 23 dice, la luna se avergonzará, lo mismo que dice Joel para este tiempo y que dijo Cristo. Y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, a donde viene. Allí está el monte de los olivos, en Jerusalén, en el monte Sión. Y en Jerusalén, ¿a cuál monte va a venir? Al monte Sión, al monte de los olivos, que está ahí mismo. Y delante de sus ancianos sea glorioso cuando Él regrese. Sigue el relato. Ahora se vuelve a hablar otra vez de los cristianos, vuelven a hablar ahí. O sea, Isaías dice, Jehová, tú eres mi Dios. El pueblo cristiano, te exaltaré, alabaré tu nombre en medio de esa situación, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, no quedará ciudad en pie. La ciudad fortificada en ruina, y el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Esto es tiempo de la tribulación y Armagedón. Por esto te dará gloria, mire, se vuelve a hablar del pueblo cristiano. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Usted y yo, aunque no estemos muriendo en Cristo, somos fuertes, hermanos. Te temerá la ciudad de gentes robustas. En Cristo somos robustos. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción. En medio de esta situación, Dios es nuestra fortaleza. Refugio contra el turbión. Sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de toda esa gente, de los robustos. Dice el 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte, en el monte Sión que acaba de mencionar en este mismo relato,
Dice, vuelvo a leer el 6 del capítulo 25 de Isaías. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte, en el monte Sión que acaba de mencionar en el verso 23, a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados. Cristo dijo, no volveré a tomar el fruto de la vid, que participó en la última cena allí cuando lo prendieron, hasta que lo bebiera en el reino de su Padre. Dice, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Mire aquí, en la tierra, en el monte Sión, se va a dar el banquete, la cena de las bodas del Cordero. No es que sea literal que Cristo se va a casar con la iglesia, es una manera de decir que lo que dijo Pablo, y nuestra reunión con él. Eso lo va a celebrar Cristo con un banquete. Y yo no sé si va a dar ternera a la llanera, pero aquí dice, y de gruesos tuétanos. Y el Señor mencionó toros en el capítulo 22 de Mateo. Mire, echemos un ojito allá en Mateo rápidamente y regresamos aquí. No pierda, mantenga la mano ahí en Isaías 25. Vamos a mirar lo que dice Mateo. El Señor no habló por hablar. Él sabe cómo es. Él sabía cómo es que hablaba. Capítulo 22, verso 1, por lo menos hasta el 4 vamos a leer. Y ahora que menciona a los toros para la fiesta de bodas. Tuétanos son los que está por dentro de los huesos. Hay un hermano por allá en el llano, amigo mío, que le dije, hermano, a usted le gusta mucho asar ternera a la llanera, de pronto le va a tocar allá en el banquete ser el que asa. No, los ángeles son los que van a hacer ese trabajo, nos van a servir, pero por hacerle un chiste le dije, de pronto usted le toca hacerle la ternera a la llanera al Señor. Dice en el versículo 1 del capítulo 22 de Mateo, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, las bodas del Cordero, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Ojalá usted vaya a través de Cristo. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida de manjares suculentos, como dice allí. Mis toros y animales engordados han sido muertos. O sea que el Señor va a matar toritos allá, ternera a la llanera. Y todo está dispuesto. Venid a las bodas. El Señor no hablaba por hablar, no hablaba bobadas. Sabía lo que estaba diciendo. Volvamos a Isaías. Capítulo 25. Estoy leyendo el verso 6. Y dice, hablando del monte Sión, y Jehová de los ejércitos hará en este monte. El monte Sión es donde está construida la ciudad de Jerusalén y el templo. Y a todos los pueblos de esta tierra, banquete de manjares suculentos. Si a usted le gusta por ahí mucho principio de mucha fruta, de mucho postre, el Señor le tiene preparado, o sea, va a preparar allí unos postres de esos, vea, calidad. Manjares suculentos, dice aquí. Banquete de vinos purificados. No, ese vinito por ahí. De gruesos tuétanos. Los tuétanos es lo que está por dentro de los huesos de los toros y de las vacas. Y de vino purificados. Mire que el banquete de bodas, ¿dónde va a ser? En la tierra, en el monte Sión. Y dice más. Y destruirá en este monte, en el monte Sión, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Hay un velo puesto que nos divide, que nos separa de Dios, de su presencia, y con este cuerpo no podemos ver a Dios, ni con estos oídos escuchar al Señor. Pero ese día ese velo se quitará, cara a cara le veremos como Él es. Eso dice Juan, su primera carta en el capítulo 3. Ese día se quitará ese velo, dice en el 8. Destruirá la muerte para siempre. Ya no habrá más muerte para sus hijos, porque habrá la primera resurrección. No los cogerá, pues cómo van a morir más. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, de Argentina, de todos. La resurrección será por toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios. Le hemos esperado, ¿dónde? ¿En Júpiter o aquí en la tierra? Jesús prometió y dijo, he aquí yo vengo pronto, pues a la tierra vengo.
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, tu trabajo. Apocalipsis 22:12. Dice, estoy leyendo el 9, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado aquí en esta tierra. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En el 10 dice, porque la mano de Jehová reposará en este monte, en el de Sión, allí en Jerusalén. Pero Moab, los enemigos de Israel, será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar, y extenderá su mano por en medio de los moabitas, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá, la fortaleza de tus altos muros, de todos los enemigos de Israel. La humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Y sigue el relato. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, allí cuando el Señor regrese. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Y luego dice en el 2, abrir las puertas y entrará gente justa allí, aquel lugar en Jerusalén, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y luego dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Bueno, y si sigo leyendo, esto es un relato maravilloso, un comunicado de todo lo que va a hacer el Señor en la tribulación. Cuando Él venga, va a pelar a toda esta gente y su pueblo se va a alegrar y va a decir, este es nuestro Dios que lo esperamos por tanto tiempo. No es en Júpiter, no es aquí. Y entonces, ¿cómo vamos a decir que las bodas del Cordero duran 7 años por allá más allá del Sol, en las últimas galaxias, y el Señor no creó ningún otro planeta ni para Él, ni para los ángeles, ni para los hombres, ni para los burros, ni para las vacas, ni para los magos, ni para los aguacates? Nos dio esta tierra y puso al hombre por Señor. Que el diablo le quitó su reinado es otra cosa, pero Cristo viene para echar fuera al diablo y restaurar esta tierra y al hombre, para que sea Dios rey con el hombre en esta tierra. ¿Y cómo va a haber cena y bodas desde 7 años antes si la cena de las bodas se anuncia y hasta ahora se invita cuando Cristo viene montado en el caballo blanco? Volvamos al capítulo 19 de Apocalipsis y verá que ¿cómo que desde 7 años en bodas? O sea que se comieron el ponqué antes de llegar a la tarjeta de invitación, 7 años antes. Comenzaron a las bodas y un hermanito me dijo, uy, una cena, yo voy a durar comiéndome una cena 7 años. Uy, qué cenonón tan largo, oiga, eso me voy a empachar. Yo le dije a mi hermano molestando, le va a tocar que lleve al Alcacelser, mijo. 7 años comiendo una sola cena, eso es mucho larguero de cena. No, todo tiene una razón y una lógica. Miremos aquí, capítulo, les dije 19, ahí mismo cuando Cristo viene. Capítulo 19, versículo 9. Dice, bueno, desde el 7, cojámoslo desde el 7. Dice, cojámoslo desde el 6, que es Dios, la voz de Dios. Y oí como la voz de una gran multitud, un estruendo, una voz muy potente, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque Jehová el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La iglesia y el pueblo de Dios y Dios, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hasta ahora la iglesia está preparada. Y como que desde 7 años ya, entonces, ¿qué? Sin llegar el novio y sin resucitar la novia, entonces ya hay bodas. Y en el 8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la... Y sigue diciendo en el 9, y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Hasta ahora es el llamado, el anuncio para las bodas, porque
Cristo hasta ahora es que viene y hasta ahora la iglesia será resucitada y la viva, transformada. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que el dispensacionalismo, con su cuento desde 7 años atrás, a partir del capítulo 4, desde ahí dice que arrancan las bodas, eso es falso, eso es apostasía. Pero esto que dice Dios aquí, dice, y le dice a Juan, el ángel le dijo a Juan, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me atengo a lo que Dios dice y lo que está claro en su palabra. Y decidí desechar toda doctrina humana. Yo me postré, Juan se le arrodilló al ángel que le mostraba esas cosas y se puso a adorarlo, y el ángel le regañó, le dijo, bueno, eso son palabras mías, le dijo, cabezón, no me adore a mí, no ve que yo no soy Dios, yo soy un sirviente como ángel de Dios, y usted como humano es otro sirviente de Dios. ¿Y cómo va a ser que un sirviente adora a otro sirviente? ¿No ve que Dios nos regaña? Él dijo el ángel, yo te voy a adorar a Dios, como se presenta en la Biblia, y los hombres salvos adorar a Dios también. ¿Cómo que un sirviente adorando al otro sirviente? Pero esto le pasó a Juan. Dice en el 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Él me dijo, mira Juancho, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, un sirviente como usted. Yo como ángel y usted como hombre. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo, de Jesús. Y el ángel categóricamente le mandó y le dio esta orden. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esto que estamos hablando en esta noche, la palabra profética conforme está en la Biblia. Y ahí mismo es cuando Cristo viene y resucita la iglesia. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos, y se da la batalla de Armagedón, se da la primera resurrección. Y entonces, ¿cómo que en bodas desde 7 años antes, y sin resucitar la novia, sin resucitar la iglesia? En la próxima vamos a ver que Dios no ha reemplazado, si nos diese el Señor, a Israel por los gentiles, para que se diga que la iglesia de Cristo y la novia es desde el Gólgota hasta el día del rapto que se inventaron, porque ni la palabra rapto aparece en la Biblia, aparece es arrebatamiento. Se inventaron, eso es un cuento chino, eso no está en la Biblia. Abra y los oídos y atienda la palabra de Dios tal como está escrita. Entonces, ¿de dónde que comiendo manjares desde 7 años antes, sin resucitar la iglesia, sin ser transformados los salvos vivos de la tierra y sin venir el Mesías? Y las bodas, como ya dije, se darán en la tierra. He aquí yo vengo pronto, allí se van a dar los galardones. Yo no sé si le van a dar medalla a usted, yo no sé qué, pero galardones son unas medallas muy especiales, unos, bueno, algo que resalte le van a dar, yo no sé más cosas. Pero el Señor es maravillosamente precioso. Hermano, sea fiel, para que el Señor le dé. El Señor no va a dar medalla de cuero. Que algún hermanito un día le dijo, hermanito, le voy a dar la medalla aunque sea de cuero. Los hombres, antes era atado de hojas en la cabeza en las olimpiadas de los griegos, ahora es de oro, de plata y de bronce. Pero el Señor va a dar una recompensa, algo especial, eso va a ser allí. Y allí va a ser algo especial. Y entonces, esa doctrina de que las bodas del Cordero duran 7 años y la cena también 7 años, eso no está en la Biblia. Eso no se puede sustentar con la Biblia. Eso está en la cabeza de los evangélicos como sana doctrina, pero no está en la Biblia. ¿Por qué está esto en la cabeza de los evangélicos? Todas esas doctrinas erróneas. Porque desde que se evangelizó el mundo occidental, desde hace unos 200 años atrás aquí, unos fueron evangelizados por los católicos, otros por los mormones, otros por los testigos de Jehová, otros por los unitarios, otros por los trinitarios, y cada uno tiene su herejía. Pero es que hay que volvernos a la palabra de Dios, y cada uno tiene su cuento, y que dice que cada quien tiene la razón. No, la razón la tiene Dios, es la palabra como está escrita. ¿Para qué decimos lo que la Biblia dice? ¿Dónde dice? A ver, reto a alguno a que me diga cenas del Cordero duran 7 años, que
arrancan en el capítulo 4 las bodas del Cordero, y que por allá, más allá de la última galaxia, si esto aquí para allá es infinito, ¿y para qué? Para allá, para la última galaxia. Después vamos a mirar lo del tercer cielo. Y después vamos a mirar la promesa que Cristo le dijo o hizo a sus apóstoles cuando dijo: voy pues a preparar hogar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez. Eso está en el capítulo 14 de San Juan. Vamos a mirar eso bien a la luz de la palabra, cómo es que es el asunto. Entonces, amados hermanos y amigos, ¿para qué se dedica lo que la Biblia nos dice? Eso son teorías humanas. El otro evangelio de que anunció de que anunció el apóstol Pablo cuando escribió a los Gálatas. Vamos a mirar y termino con eso. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a mirar allí rápidamente porque el tiempo, viendo por aquí el reloj, voy en 55 minutos y máximo hemos dicho que una hora, que es que esto hay mucho por decir. Mire, Gálatas capítulo 1, el Espíritu Santo advierte de esto. Decía el apóstol Pablo: estoy perplejo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego les aclara: no que haya otro evangelio, sino otra doctrina, otra enseñanza, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto que está aquí escrito se ha pervertido con otras enseñanzas. Mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, como le pasó a José Smith, que vino un ángel y le dio otro evangelio, unas tablas de oro por allá debajo de una piedra. José Smith era un pastor cristiano, creo que de las asambleas, y con él se aparecieron los mormones, creo que fueron, y mire cómo se descarrió ese y tanta gente por no tener en cuenta que no se le puede creer, así sea un ángel del cielo, que venga con otra doctrina. Pero este se comió el cuento. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, es decir, otra doctrina diferente a la que está consignada en la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Y el evangelio del dispensacionalismo, del descorrer del velo, les voy a hablar de eso, porque yo fui a los seminarios y allí se la doctrina del descorrer del velo, del nuevo evangelio que dice que Dios no se lo reveló a los apóstoles, sino hasta 18 siglos después, a través de los sueños de Margaret MacDonald, de Nelson Darby, de Cyril Jason Scofield, de Moody y de tantos otros que son los del dispensacionalismo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, y el evangelio recibido es el que está en la Biblia, no el que le dieron a ustedes recién convertido, porque lo pudieron evangelizar los testigos de Jehová, lo pudieron evangelizar los unitarios, lo pudieron evangelizar los trinitarios, lo pudieron evangelizar los católicos. ¡Ay, sana doctrina! No, se refiere el evangelio recibido es a lo que está consignado en la Biblia. Esa es la sana doctrina, lo que está aquí, no lo que se nos antoje decir o lo que nos digan los hombres torciendo la Biblia. Parece que eso fuera la sana doctrina, pero la sana doctrina es lo que está en la Biblia, no es otra cosa. Así que, amados hermanos y amigos, el tiempo se nos fue. Yo quiero dar gracias a Dios. Yo no sé si usted me entendió. Pienso que usted tiene... Y amigos, si usted no se ha convertido, no hay otro camino para la vida eterna. No hay otro quien salve. Solo es Jesucristo, el Salvador del mundo, el Salvador de los hombres, en todos los tiempos y para todos los que sean redimidos y crean en Él. Si usted no ha creído, amigo, arrepiéntase. Y no solamente arrepiéntase de su pecado, no. Deje de ser pecador. Conviértase a Cristo como el agua líquida. Tengo sed, voy a tomar un poquito. Esta agua líquida, si yo la meto a la nevera, se vuelve sólida como piedra. Cambia de líquido a sólido. Usted tiene que cambiar de pecador a no pecador, de incrédulo a creyente en Cristo, arrepentidos y convertidos, dice la Biblia, allí en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Hermano, si usted no está bien arrepentido y bien convertido, conviértase de verdad. Porque lo que viene, esto del coronavirus no es nada para lo que viene. Pero Dios guardará a su pueblo como lo hizo en Egipto. Diferencia entre los egipcios y los hebreos.
Como hace diferencia en el Apocalipsis, que por 5 meses los demonios que salen del abismo no podrán atormentar a los que tengan el sello del Espíritu Santo. Solo a los que no tengan el sello de Dios serán atormentados por 5 meses. Después vamos a mirar cómo la iglesia aparece en el Apocalipsis. Hay tantas cosas. Esto de la escatología no es así como dije en estos días pasados. 2 y 3 brochazos y ya. Como me puse a escuchar un escatólogo, entre comillas, un doctor de la ley que vino del Perú por la vía Británica, y que vino a enseñar escatología, y me puse yo a ver cuál es la escatología que va a enseñar, y vino y se pegó una enredada, y de tanto que dijo, no dijo nada. La gente no conoce, o sea, saben la Biblia, y porque, ¿sabe qué pasa? Es que toda esta gente no pueden meterse a los textos que habla la verdad, porque entonces el pueblo se va a dar cuenta y les toca ir por las orillitas. Pasaje de estos que habla de verdad, de tema, toman un texto y no todo el texto y arman con un poco de retazos de textos una cobija grande que llaman escatología. Y por ahí yo sí, pero esto es escatología, eso da vergüenza. Uno por allá del Perú que tiene apellido Bocanegra. Sí. ¿Y eso no es escatología? Eso no es escatología. Un poco de bobadas ahí que no. Sí, es que tengo que decir la verdad porque es que las cosas son así. Entonces, la verdad es la palabra de Dios. Vamos a dar gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En el nombre santo de Jesucristo y en la presencia de tu Espíritu te doy gracias porque me permites tu palabra, no mis ideas ni conceptos míos, sino tu palabra. Que esta palabra edifique y le abra los ojos a millones sobre el planeta Tierra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Una feliz noche.